Hola, les voy a contar una historia. Esta historia empieza con un circo. Como todos los circos, este viaja de ciudad en ciudad, de pueblo en pueblo, presentando su show. Y como solía ocurrir con los circos de antes, también iba en la búsqueda de nuevos talentos, reclutando nuevos miembros y nuevas atracciones. En ocasiones, incluso llegaban a poner anuncios en las paredes de edificios y en los postes del pueblo que visitaban para avisar que estaban en la búsqueda. Por supuesto, las personas que se consideraban a sí mismas aptas atendían al llamado para ofrecer su talento. Así es que un día un hombre se presentó ante el director del circo. «Vengo por el anuncio», dijo. «Claro», respondió el director mirándolo de arriba abajo. «Dígame, ¿cuál es su talento?» «Bueno, yo puedo imitar a las aves». «¿Imitar a las aves?» Luego de pensarlo por unos instantes y detallar cada uno de los rasgos de este hombre común y corriente, el director del circo respondió: «Lo siento mucho, pero imitar a las aves no es suficiente. Gracias y adiós». El hombre sonrió con calma y le respondió al director: «Entiendo muy bien, no se preocupe». Y entonces salió volando de ahí. Esta historia la escuché por primera vez de boca de un profesor mío, una de esas personas que le cambian a uno la vida para siempre. Ese profesor, además, es un poeta. Entonces, hoy vamos a hablar de su obra. Su nombre es Felipe Bon. Antes de empezar, recuerden que en este canal nos dedicamos a descubrir a nuevos poetas cada semana. Así que si ustedes quieren conocer a nuevos autores que también les cambien la vida, no olviden suscribirse a este canal, pero también y sobre todo hacer clic en la campanita para que cada vez que haya un video nuevo de Una Voz en el Desierto, ustedes sean los primeros en enterarse. Créanme, quieren ser los primeros en enterarse. A Felipe lo conocí en la maestría en escrituras creativas de la Universidad Nacional de Colombia, de donde yo soy egresado, por si no lo sabían. Eso fue en el año 2015. No los voy a aburrir con los detalles de por qué Felipe nos contó esa historia, pero sí les puedo decir que fue en una mañana en la que de verdad necesitábamos ser salvados. Estábamos teniendo problemas, las cosas no estaban saliendo bien. Y de la nada él empezó a narrar este pequeño cuento y cuando terminó todo el mundo se quedó en silencio. Algunas personas se rieron porque es como una especie de chiste, pero era una risa que no era suficiente y se notaba que ellos lo sabían. Así que la mayoría de nosotros simplemente nos quedamos ahí completamente rotos. Ese día, que fue una de las primeras clases que yo tuve en la maestría, algo cambió en mí. No sé exactamente qué, pero sé que siguió cambiando, que fue algo muy profundo. Y con cada una de sus clases eso iba tomando cada vez más forma. No sé, con Felipe creo que lo único que puedo decir es que entendí la poesía. Algo que no me había pasado antes. Yo de hecho antes tenía una relación conflictiva con la poesía, más de rechazo que de cualquier otra cosa. Yo creo que es porque cuando estaba más joven intentaba escribir poesía, pero era poesía muy mala. Y en lugar de aceptar que mi poesía necesitaba más trabajo, decidí más bien que la poesía era horrible y que no valía la pena. La adolescencia, no sé. Bueno, aunque yo no era tan adolescente ya, pero bueno, digamos que era por la adolescencia. El punto es que yo renuncié a la poesía por muchos años, hasta que lo conocí a él, porque es que él me presentó la obra de autores que en este momento son mis absolutas referencias. Me presentó la obra de Hugo Mujica, de Antonio Machado, de Unamuno, de William Blake, de Rimbaud. Bueno, muchos de los autores que constituyeron en ese momento los fundamentos de mi más profundo universo poético. Y el asunto en realidad no es que fuera la primera vez que los leía. La verdad, a muchos de estos autores ya los había leído antes, pero era como si los leyera por primera vez. Yo sé que ustedes me entienden, yo sé que en el fondo saben
lo que quiero decir. Es volver a descubrir algo que uno creía que ya sabía cómo funcionaba, o algo que uno, por ejemplo, como en mi caso, ya había dado por descartado. De repente volvió a aparecer. En sus clases yo aprendí a reconocer la luz del sol y entendí que la palabra es un milagro. Y por primera vez después de mucho tiempo volví a escribir poesía. Y es por eso que hoy quiero hacerle este homenaje, porque este canal no existiría si no fuera por él. Y una buena parte de mi escritura, es más, el hecho de que yo hoy pueda considerarme a mí mismo como un poeta, es definitiva y absolutamente gracias a él. Ahora, esto es extraño, porque a pesar de que yo considero a Felipe como un amigo, la verdad es que no sé mucho sobre él. No hablamos muy seguido, a veces nos escribimos un correo electrónico como una vez al año o algo así, pero no mucho más que eso. Es más, ni siquiera estoy seguro de que sepa pronunciar bien su apellido, porque ustedes ven que se escribe Vaughan. Pero creo que él una vez me explicó, no estoy completamente seguro de que este recuerdo sea real, que su apellido se pronuncia Von. Vaughan, Bohan, Vaughan, no sé, yo me quedé con Von. Si me lo estoy inventando, Felipe, perdón, no estoy seguro. El caso es que por eso tuve que reunir a pedacitos la poca información que se consigue sobre él en internet, y utilizando la contraportada de su libro u otras publicaciones que se han hecho con sus poemas. Pero una vez más, no es mucha información, así que les voy a contar lo que encontré, que es esto. Felipe Bon nació en 1984 en la ciudad de Bogotá. Cursó estudios literarios en la Universidad Javeriana y también es magíster en escrituras creativas de la Universidad Nacional de Colombia, en donde además también fue profesor. Como ya les conté, él me dio clases a mí. Sé también que actualmente está cursando un doctorado en literatura en la Universidad de los Andes. Y eso es todo. La verdad es todo lo que encontré. No hay más información. Yo sé que Felipe es un poquito esquivo con todo lo que significa tener un perfil público, creo. De hecho, antes de hacer este video, le escribí un correo electrónico avisándole que lo iba a hacer, pero también mencionándole que de pronto me serviría que me enviara algunos datos biográficos. Y él me respondió con un afecto extraordinario. Aprovecho para decir esto, Felipe, yo también le mando un abrazo enorme y de todo corazón espero que nos podamos volver a ver pronto. Pero no me dio mucha información, la verdad es que no me dijo mayor cosa, ni siquiera me mandó la foto que le pedí. Así es que bueno, simplemente quiero decir esto. Hay poetas, es decir, hay personas que escriben poesía, pero hay algunas personas que además de escribir poesía, también encarnan lo que es la poesía en sí misma, la apertura, el candor, la delicadeza y el silencio. Felipe es una de esas personas, es un poeta, pero además creo que él mismo es un poema. Entonces, sencillo como es él en su generosidad, seamos igual de sencillos nosotros en esta introducción para que sea su obra la que hable por él. Vamos a leerlo. Tengo aquí su libro, que se llama Guía de Árboles y Pecadores. Es un libro bellísimo, bellísimo. Está compuesto por 6 partes que para mí representan un recorrido. Es como una especie de viaje y supongo que por eso se llama guía. Pero cada una de estas partes aborda de alguna manera temas diferentes, aunque no estoy seguro de que pueda explicar realmente cuál es cada uno de estos temas. Pero sí tuve la sensación a lo largo de este recorrido de que hay una especie de redención en este viaje. A mi juicio, su poesía sigue una tradición larga y bellísima de autores y autoras que yo podría definir como con intereses espirituales, digamos, o por lo menos con una apertura espiritual a lo que significa el encuentro con eso que es mucho más grande que nosotros, que puede ser la vida, puede ser Dios, el nombre no importa. Y eso es muy interesante de esta poesía, no te señalan exactamente qué es lo que estás viendo, no dicen
ni con nombre propio, ni de manera específica que estés teniendo una experiencia espiritual o una experiencia de profunda contemplación, sino que toman tu alma de la mano, por así decirlo, y la llevan a ver el atardecer. Así que si ustedes están interesados en adquirir este libro y conocer el resto de los poemas, abajo en la descripción les dejo 1 o 2 links, todavía no estoy seguro de cuántos links les voy a dejar, pero en todo caso les voy a dejar links de páginas en donde o pueden comprarlo directamente o pueden consultar si lo tienen para hacer un pedido. De verdad, recomendadísimo. Tengo que reconocer que fue bastante difícil saber qué poema elegir, pero creo que encontré uno que para mí reúne todo lo que profundamente agradezco de él. Es un poema muy cortito, pero es muy valioso, así que leámoslo juntos. Permanecer en la penumbra, en ese no saber al que tendemos. En ese más allá que vuelve hacia nosotros su mirada, que brota de la fuente y que sostiene la palabra. Ok, les dije que era corto. Pero aunque es muy corto, es un poema que indaga. Es un poema que excava en lo más profundo, no solo de nuestra alma, sino también, me parece a mí, en lo más profundo de la poesía misma. De hecho, creo que este poema se puede entender como una especie de paralelo, como si pudiéramos poner a un lado la poesía y al otro lado la vida misma, lo que significa ser, estar vivo, ser humano. Además, porque hay un tema con el lenguaje aquí que es clave. De hecho, yo creo que este paralelo llega a un punto en el que se conecta. No significa que porque sea un paralelo está desconectado o no hay continuidad entre un lado y el otro. No, se pueden comprender como dos puntos distintos pero que están completamente entrelazados. Vamos a ver cómo. Hay algunas palabras que para mí son claves en este poema, porque son como categorías incluso, no sé si se puedan llamar así, pero sí como elementos conceptuales de los cuales se desprende la reflexión que para mí presenta este poema. La primera para mí es penumbra, luego ese no saber, ese más allá, mirada, fuente y palabra. Ahora, ¿por qué señalo estos puntos? Encuentro que este poema, desde una lectura, habla acerca del proceso de escritura, es decir, desde dónde se sitúa el poeta antes de concebir el poema o en el proceso de concebir el poema. Es más, en el proceso de concebir la poesía, porque no es simplemente la escritura de un solo texto. Vamos a empezar por ahí, por lo que significa escribir poesía, porque así paso a paso podemos ir desglosando lo que yo creo que significa también una postura de vida, quizás ética, quizás filosófica, no sé exactamente cuál es la palabra. Primero es clave entender que aunque el poema está compuesto por 5 versos, realmente son una sola oración, es una sola frase. Así que es una sola idea también. Él empieza diciendo permanecer, es decir, arrancamos con este verbo que de alguna manera es una orden. Podríamos entender que hay que permanecer, pero es clave saber que como no tenemos el contexto anterior de donde surge esta frase, tampoco sabemos para qué es que hay que permanecer. Y eso yo creo que es una estrategia muy interesante como invitación para nosotros rellenar los espacios y decir por qué es que hay que hacer esto, ¿cierto? En todo caso, es un permanecer en la penumbra. Veamos entonces el significado de penumbra. Sombra débil entre la luz y la oscuridad que no deja percibir dónde empieza la una o acaba la otra. Entonces podemos entender la penumbra como una especie de combinación entre la luz y la oscuridad, un lugar donde no hay claridad acerca de los límites. No es fácil entender dónde empieza la luz y dónde termina la oscuridad porque están mezclándose. Ahora, no quiero que esto se entienda desde un punto de vista maniqueo, porque normalmente utilizamos el concepto de luz y de sombra para representar el bien y el mal. No, yo creo que es importante entender a la penumbra como un espacio de fundimiento, digamos, de encuentro total entre
todas las cosas. Quizás esto sea más claro si lo pongo desde el punto de vista del poeta. El poeta de alguna manera tiene que abrirse ante la realidad, o ya está abierto. No estoy seguro de qué pasa primero o qué pasa después, pero el punto es que para poder ser sensible ante la realidad hay que estar abierto a la realidad, de manera que no solo habitamos la realidad, sino que la realidad nos habita a nosotros también, porque estamos abiertos. Entonces lo que está fuera nos inunda, nos llena. Como no hay un límite, no hay un distanciamiento claro entre la luz y la oscuridad, no significa que la luz y la oscuridad sean la misma cosa, pero hay un punto en el que coinciden, como los ríos cuando llegan al mar. El río es una cosa y el mar es otra, pero en ese momento en el que se encuentran hay una pequeña área, una pequeña espacialidad en la que son la misma cosa. Ese punto de encuentro de toda la realidad puede ser el poeta. O el poeta tal vez deba tender a hacer eso. O quizás no necesariamente él es el punto de encuentro. Si vamos a verlo desde un punto de vista más amplio, menos egocéntrico, digamos, quizás el poeta simplemente deba buscar lo que sea que signifique ese lugar de encuentro para permanecer ahí en el momento en el que es poeta, en el que es poesía. Porque es ahí donde la poesía le habla. Quizás el poeta sea vehículo o traductor o simplemente el cuerpo que habla en el lenguaje de los humanos, la voz de la realidad, la voz de la naturaleza. En todo caso, para poder hacer eso habría que habitar la penumbra. Sigamos. Ahora hay lo que para mí podría ser una descripción de esa penumbra o por lo menos un complemento de lo que la penumbra significa, que es en primer lugar ese no saber al que tendemos. Esto es bien interesante porque ¿qué significa ese no saber al que además tendemos? Y si uno es concreto, pues no saber es no saber. Y esto puede sonar como algo obvio, redundante o tonto incluso. Pero plantear que nosotros tendemos hacia el no sé, hacia la ignorancia o hacia el desconocimiento, tiene connotaciones importantes, creo yo. Si tendemos hacia allá es porque estamos marchando, digamos, en camino hacia lo que es desconocido. Esa penumbra que es la fusión, la no frontera, el no encontrar límite, implicaría de cierta manera un encuentro con lo desconocido, con lo que no sabemos. Porque hay algo ahí que no hemos capturado, digamos, o que no se puede capturar, pero en todo caso algo que no hemos podido inteligir todavía. Así que es una marcha hacia el misterio, hacia lo misterioso. En el caso de la poesía, significa que cuando estamos en esa no frontera de la penumbra, es el escenario en el que tratamos de encontrar las palabras para nombrar algo que antes de que le diéramos nombre no lo tenía. Discúlpeme si estoy siendo un poquito complejo, un poquito abstracto, pero voy a tratar de ser simple. En el momento en el que yo escribo "esto es un árbol", el árbol aparece en la imaginación del lector. De manera que cuando uno está escribiendo poesía, uno está tratando de ponerle nombre a cosas o a sentimientos que quizás no lo tienen o que no han encontrado su especial conjugación en el idioma todavía. La poesía es un juego, digamos, pero es un juego que se arriesga a nombrar lo innombrable. Y estamos entonces en la penumbra, en el caso del poeta, dejándose llenar de realidad para poder escribirlo, ponerle nombre a lo que antes no tenía nombre, pero en el resto de lo que significa ser humano es también ese buscar lo desconocido que ha caracterizado a la humanidad desde sus orígenes, ese atreverse o aventurarse en dirección a lo que no sabemos, que es siempre cruzar las fronteras, siempre tener nuevas experiencias y soñar con nuevos universos, incluso desde la cotidianidad. Ese tender a hacer algo que no habíamos hecho o hacerlo de una manera distinta sin importar que sea. Hay algo que no sabemos que nos llama y que quizás en su núcleo más profundo sea la experiencia de lo sagrado, pero ese es otro tema. El siguiente punto dice, en ese más allá. Creo que esto es complementario frente a lo que estábamos hablando hace un momento, que es cruzar las fronteras para aventurarse a lo desconocido. Pero pilas, porque esto es bien poético. Cruzar una frontera
dentro de un territorio en el que quizás no hay fronteras, como es la penumbra. Y bueno, aquí de pronto entonces tendríamos un movimiento paradójico que lo que hace es ampliar el significado de lo que estamos leyendo. Pero entonces hay ahora otra clave que viene a potenciar todavía esto más, o por lo menos a profundizarlo más, que vuelve hacia nosotros su mirada. Ese más allá vuelve a nosotros su mirada, ese no saber al que tendemos vuelve hacia nosotros su mirada, la penumbra vuelve hacia nosotros su mirada. Hay entonces un diálogo que como mínimo es de miradas. Vamos a recordar esta famosa frase de Nietzsche que dice: el que lucha con monstruos debe tener cuidado para no resultar él un monstruo. Y si mucho miras a un abismo, el abismo concluirá por mirar dentro de ti. Hay algo muy interesante respecto a lo que significa mirar y de hecho observar o contemplar. Nietzsche lo pone en estos términos: si miras al abismo, el abismo te devuelve la mirada. En su frase Nietzsche nos estaba hablando acerca de lo que significa involucrarse con un fenómeno. Para él ese involucramiento podía arrastrarnos y convertirnos en parte de ese fenómeno. Esto por supuesto tiene otras connotaciones sociales que tienen que ver con el fenómeno de masas, digamos, o por ejemplo con el estudio de ciertos temas que eventualmente nos empiezan a impregnar y a transformar en ellos. Pero en este caso me interesa a mí porque recuerden que esto es una sola oración. Acá estamos describiendo lo que significa la penumbra, lo que significa ese no saber y lo que significa ese más allá. Por lo tanto el poema está profundizando aquí en la idea de que si permanecemos en la penumbra, en ese territorio sin fronteras, lo que está allá al frente o a nuestro alrededor, digamos, no importa, lo que está cruzando la frontera, también viene a nuestro encuentro. Y una vez nosotros nos encontramos con el misterio es dentro de nosotros también. Una vez más, yo sé que estoy siendo muy metafísico, pero vamos a avanzar un poquito a ver si podemos redondear esta idea y concretarla de una vez por todas. Ahora vienen entonces las palabras fuente y palabra. Su mirada que brota de la fuente y que sostiene la palabra. ¿Cuál es la fuente? No lo sabemos, pero si empezamos a echar el camino hacia atrás, quizás podemos ir reconstruyendo, porque ese más allá que vuelve hacia nosotros la mirada brota de una fuente, pero ya sabemos que ese más allá es también ese no saber y es también esa penumbra. Hay un juego cíclico aquí. Nosotros estamos en la penumbra cuando la mirada brota de la fuente, así que quizás esa fuente es la propia penumbra. Yo sé que esto es bastante complejo y de hecho no estoy completamente seguro de que sea una interpretación correcta, porque la fuente puede ser otra cosa que no está en el poema. La fuente puede ser, de hecho, el misterio, que como es misterio, no es identificable, no es definible y probablemente no es ni siquiera nombrable. Pero por eso estamos ahí, ¿cierto? Para tratar de darle nombre, y esa es la disposición a la que nos entregamos. Y por eso llegamos finalmente al último verso, y que sostiene la palabra. Esa fuente sostiene la palabra. Es aquí donde yo creo que se entrelaza el punto de vista poético con el punto de vista de lo que significa estar vivo y ser ante la realidad. Fijémonos con detalle en el hecho de que Felipe no utiliza la palabra poesía, es decir, la fuente no sostiene la poesía, no, sostiene la palabra. Todas las personas en mayor o menor grado pueden hacer uso de la palabra. Así no estén haciendo poesía, pueden estar hablando, pueden estar escribiendo, pueden estar simplemente saludando, no importa. La comunicación cotidiana y de hecho la esencia de la posibilidad de que nosotros podamos comunicarnos entre nosotros y entendernos está completamente arraigada en la existencia de la palabra. Y el punto es que en esencia nosotros no sabemos de dónde viene la palabra exactamente. Podemos de pronto explicar los mecanismos que permitieron el habla y quizás incluso explicar las razones que hicieron aparecer la necesidad de comunicarnos oralmente. Pero así como no podemos explicar concretamente qué es la conciencia,
me parece a mí que tampoco podemos explicar por qué en un sentido, digamos, ontológico, se nos dio por empezar a articular sonidos de manera que creamos palabras y que creamos un lenguaje más complejo. Un lenguaje que eventualmente ha permitido la existencia de la poesía. Eso resulta de alguna manera un misterio tan grande que hemos llegado al punto de decir en la religión, específicamente en la Biblia, que la luz fue dicha. Porque en el texto no dice que Dios haya manufacturado la luz, no la forjó con sus manos, digamos. Dios dijo, sea la luz. Dijo. Cuando Dios dijo, sea la luz, fue también la palabra. Y esto definitivamente no es cualquier cosa, ¿saben? Porque está ocurriendo aquí un movimiento doble. En el momento en el que se crea la luz, también se crea la palabra. Ahora, seamos claros, yo no estoy dando una explicación religiosa para el origen de la palabra. Quiero con esto mostrarles que el fenómeno del habla se ha elevado al territorio de la divinidad en un sentido metafórico. Y esa metáfora no es sino un nombre del misterio. Es decir, allá en ese territorio que nosotros no alcanzamos, ese territorio que es ese más allá, ese no saber, esa fuente sostiene la palabra y sostiene la capacidad que tenemos nosotros de ser juntos en el diálogo. Generalmente el poeta está buscando ese misterio porque esa es su obsesión, traer lo innombrable al papel. Pero lo que yo quiero que se quede con nosotros para terminar este video, que ha sido muy difícil, perdónenme, es que ustedes, aunque no sean poetas, también pueden abrir su alma y su corazón y sus sentidos a ese misterio. Y eso lo que implica básicamente es permitirse estar en la penumbra, permitirse sentir el mundo. Ustedes pueden ponerle el nombre que quieran a esa experiencia. Quizás sea el amor, quizás sea la religión, quizás sea simplemente caminar despacio por las tardes, mirar al cielo en las noches, acariciar al gato que está con nosotros, abrazar a nuestros hijos, reconocer que somos de manera efectiva, vibrante, con la piel, con los ojos, con todos los sentidos, con nuestra reflexión interna, que somos. Pero además de que somos, que estamos, porque el mundo también es a nuestro alrededor y con nosotros. De verdad que espero que me hayan entendido. Es muy difícil, pero bueno, eso fue lo que yo aprendí de Felipe, de sus clases, de los autores que me recomendó y por supuesto de sus poemas. Así llegamos al final de este video, espero que les haya gustado mucho, que lo hayan entendido, pero sobre todo que hayan disfrutado la poesía de Felipe Bon. ¿Bojan? Tal vez es Bojan, Bojan suena bien, ¿no? Creo que Bojan se dice en inglés. En todo caso, que hayan disfrutado la poesía de Felipe. Tengo una última pregunta para ustedes. ¿Hay algún profesor que les haya cambiado la vida? Yo puedo pensar en dos maestros más que fueron muy importantes para mí. Uno se llama Carlos Usunaga y la otra se llama Ginette, que también es poeta y de la que definitivamente vamos a hacer un video en el futuro. ¿Quién fue su profesor, su maestro, ese que ustedes recuerdan con mucho amor, el que les cambió la vida? Hagámosle un homenaje a esa persona. Escriban su nombre en los comentarios y envíenle este video para que sepa que ustedes piensan eso de él o de ella. Y bueno, si les gustó el video, por favor no olviden darle like, suscribirse, activar la campanita y definitivamente compartirlo con todo el mundo. Compártanlo obviamente con esos amigos a los que les interesa la poesía, pero también con esos a los que de pronto no les ha interesado tanto, pero porque no conocen este canal. Porque todo el mundo tiene derecho, es más, todo el mundo se merece conocer a grandes poetas. No sean egoístas, compartan. No olviden que tenemos la posibilidad de habitar la penumbra y abrirnos al misterio. De todo corazón espero volver a verlos muy pronto en un próximo capítulo de Una Voz en el Desierto. Hasta la próxima, chao.